Para comenzar, quisiera centrarte en el tiempo y esta primera diapositiva te muestra cómo en 1919 surgió por primera vez publicado el término biotecnología. Esta biotecnología se refiere a aquella parte de la ciencia en la cual se manejan y se manipulan de manera organizada a los organismos para poder obtener beneficios para los seres humanos. En 1941 se desarrolla la ingeniería genética, en donde se comienzan a manipular algunos organismos para poder traer beneficios a los seres humanos. Por ejemplo, los organismos transgénicos como las plantas. En 1943 se da la primera extracción de ADN. En 1962 se otorga el premio Nobel a Watson y Crick por la estructura de la doble hélice del ADN. En 1968 se otorga el premio Nobel a Nirenberg y Gobind por descifrar el código genético. Posteriormente se otorga otro premio Nobel en 1970 por el rendimiento de trigo a Norman Borlaug, y con ello comenzó la revolución verde con los organismos genéticamente modificados en todo el mundo. En 1976, por primera vez, se obtiene la primera secuencia de un organismo y comienza la secuenciación capilar. En 1984 se define el perfil genético que ayuda en el diagnóstico de identificación humana. Y en 1985, en la revista Science, se publica por primera vez esta revolucionaria técnica que es la reacción en cadena de la polimerasa, desarrollada por Kary Mullis. En 1986, la Taq polimerasa, una enzima que se encarga de sintetizar el ADN, es purificada por primera vez. En 1988 se inventa el primer termociclador automatizado, con lo cual se favorece muchísimo el desarrollo de la reacción en cadena de la polimerasa y reduce tiempos para los investigadores que desarrollan esta técnica. En 1989, la Taq polimerasa, esa enzima que fue purificada en 1986, es nombrada la molécula del año por su gran relevancia en el área de la biología molecular. En 1990 se comienzan a hacer algunas pruebas con fluoróforos en esta amplificación de ácidos nucleicos. Es el comienzo de la era de la PCR en tiempo real. En 1991 también hay algunas otras variantes de la PCR y en 1991 se genera la RT-PCR, en donde a partir de una molécula de RNA se sintetiza DNA copia y se hace la amplificación de ese DNA. Esto es la RT-PCR. En 1993 reconocen a Kary Mullis por el desarrollo de su técnica revolucionaria del PCR y le otorgan el premio Nobel. En 1999 se desarrollan los primeros kits de diagnóstico para identificación de ciertos virus y patógenos basados justamente en esta técnica que es PCR. Pero, ¿qué es la reacción en cadena de la polimerasa? La reacción en cadena de la polimerasa, que por sus siglas en inglés se dice PCR, es una técnica que tiene como finalidad la amplificación de una región específica de ADN a partir de muestras de ácidos nucleicos extraídos de algunos otros organismos. La amplificación se refiere al aumentar la cantidad de moléculas de ADN de regiones específicas que se encuentran contenidas en ese ADN. La amplificación de ADN por PCR se lleva a cabo mediante una reacción enzimática, en la que participa la ADN polimerasa. Las bases de la PCR están centradas en el dogma central de la biología molecular. A partir de una molécula de ADN se sintetiza otra hebra u otra molécula completa de ADN. Esto se conoce como replicación. Y en ese punto en particular, como lo puedes ver señalado en azul en esta diapositiva, es donde se centra la reacción en cadena de la polimerasa. Sin embargo, en el dogma central de la biología molecular también existen otros pasos, como lo puedes ver en esta diapositiva, que con flechas azules se señalan cuáles son esos pasos generales y con flechas rojas los pasos que son especiales. De DNA se puede obtener moléculas de RNA mediante la transcripción y del RNA hacia las proteínas se hace un proceso de traducción. Pero de manera especial,
una molécula de RNA se puede transformar en una molécula de DNA. A esa molécula que se obtiene como resultado de la transformación del RNA se le llama DNA copia, y el proceso por el que se crea este DNA copia es una retrotranscripción, lo cual es importante porque existe una variante de PCR que utiliza este paso de retrotranscripción para poder identificar, por ejemplo, moléculas de RNA de muchos virus que no tienen DNA y sí tienen RNA. Y entonces es posible identificar virus en muestras de ADN que se extrae de alguna persona. La replicación, como te comentaba, es un proceso normal que se lleva a cabo en todas las células de los seres vivos y su objetivo es duplicar el material de ADN para poder dividirse. Basado en ello, los componentes de la PCR van a ser descritos a continuación. El primero de estos componentes es el templado de ADN. El templado de ADN es el ADN a partir del cual se va a obtener una amplificación de una región específica. Puede ser ADN genómico, puede ser ADN copia, el que proviene de la retrotranscripción, puede ser ADN plasmídico, el que proviene de un plásmido que ha sido introducido a una bacteria, ADN mitocondrial, el que viene de las mitocondrias, o ADN viral, que es el que se encuentra dentro de los virus. Entonces, este primer componente, que es el templado o molde de ADN, es extraído, por ejemplo, de muestras de sangre, como puedes verlo en la diapositiva, o de exudado bucal, o de saliva, o de algunas biopsias, o directamente de los virus que vienen contenidos también en esas muestras. Una vez extraído este ADN, es muy importante tomar en consideración varios aspectos de este ADN molde. En principio, la amplificación de PCR se puede realizar con que exista solamente una copia de la región específica que se quiere amplificar. Sin embargo, el número de ejemplares del gen blanco, entre mayor sea, mejor eficiencia va a tener la PCR. Cualquier alteración que exista en el ADN blanco, es decir, en el que se va a tratar de amplificar, puede bloquear la amplificación por PCR. El tamaño de la secuencia blanco puede variar entre 0.1 y unas cuantas kilobases. La cantidad total de ADN que se utiliza puede variar entre 0.05 y 1 microgramo de ADN. Eso permite detectar ejemplares solos en la secuencia que se encuentra dentro de la muestra. Aunque las muestras no tienen que estar absolutamente puras, sí es muy importante que no existan dentro de estas muestras contaminantes como heparina, formol, agentes quelantes de magnesio como el EDTA, detergentes y otros compuestos orgánicos como cloroformo, debido a que todos ellos intervienen en la reacción en cadena de la polimerasa y disminuyen su eficiencia. Otro de los componentes importantes de la PCR son los desoxirribonucleótidos trifosfato. La adenina, la guanina, la citosina y la timina se encuentran de manera libre en el buffer de reacción y son utilizados por una enzima para crear nuevas hebras de ADN. Para la síntesis de ADN es muy importante que estos nucleótidos se encuentren trifosfatados porque es como la enzima puede tomarlos y llevar a cabo la reacción de síntesis del ADN. La concentración que se utiliza de estos desoxirribonucleótidos trifosfato generalmente se recomienda que esté entre 20 y 200 micromolar. Muchas de las casas comerciales ya tienen estas preparaciones y es como se utilizan para la PCR. Otro de los componentes esenciales de la PCR son los cebadores o primers. Estos cebadores o primers son pequeños oligonucleótidos que están diseñados para unirse a ciertas regiones específicas dentro del ADN y poder enmarcar una región de interés para poder ser amplificada. Son dos, son de diseño complementario, no entre ellos, sino de diseño complementario a la región en la que se van a unir. Uno está sintetizado para unirse a la hebra que va en dirección 5', 3', por lo tanto, el primer va en dirección 3', 5' y es conocido como reverse, y el otro primer está dirigido para unirse a la hebra en sentido 3', 5' y es el que se conoce como forward. Esto es muy importante y se diseñan de esta manera para que se pueda ubicar la región en las dos hebras complementarias del ADN, la región de interés a amplificar. Existen varios aspectos importantes a considerar sobre estos cebadores o primers
que generalmente deben diseñarse en un tamaño entre 16 y 30 nucleótidos, no menores ni mayores a este tamaño, debido a que eso llevaría a una menor especificidad por la región en la cual se están diseñando. Los cebadores no deben tener tramos de secuencias con polibases porque eso impide en muchas ocasiones una buena unión o hibridación a la hebra complementaria para la cual fueron diseñados. Debe evitarse también secuencias repetidas e invertidas, porque eso lo que conlleva es que los primers puedan unirse entre ellos y formen entonces dímeros de primers o dímeros de cebadores y no sean capaces de unirse realmente a la doble cadena del ADN para lo que están diseñados. Otros aspectos importantes a tomar en cuenta para los cebadores o primers es que la distancia que debe haber entre estos dos debe ser inferior a 10 kilobases de longitud. Lo ideal es que no se encuentren a más de 3 kilobases de distancia. La concentración usual que se utiliza de estos oligonucleótidos para la PCR es aproximadamente de 1 micromolar y esto se puede ir ajustando conforme se lleve a cabo la reacción en cadena de la polimerasa y su concentración podría provocar que la amplificación fuera en regiones no específicas del ADN o no las deseadas para el proceso de amplificación. Por lo tanto, es importante cuidar la concentración de estos cebadores. Otro componente esencial es la Taq polimerasa. La Taq ADN polimerasa fue extraída por primera vez de una bacteria llamada Thermus aquaticus, que vive en una fuente caliente de los parques de Yellowstone en Estados Unidos, en estas ventilas en donde existe una temperatura por arriba de los 90 grados centígrados. La enzima, en consecuencia, es capaz de funcionar a altas temperaturas, cerca de los 72 u 85 grados centígrados. Esta enzima es probablemente la más ampliamente utilizada en la reacción en cadena de la polimerasa, aunque existen otro tipo de ADN polimerasas que también se utilizan en la PCR. ¿Qué aspectos son importantes a considerar de esta enzima? Es muy importante la ADN polimerasa llamada AmpliTaq. Es una enzima modificada genéticamente, es decir, es una enzima recombinante que tiene una mayor eficiencia y una mayor reproducibilidad que la enzima nativa obtenida directamente de la bacteria termófila. Tanto la ADN polimerasa Taq como la AmpliTaq, es decir, la silvestre y la recombinante, tienen actividad de exonucleasa en dirección 5'3'. Esto quiere decir que pueden ir removiendo los nucleótidos en esa dirección, los van partiendo de la cadena que va en sentido 5'3'. Existe otra ADN polimerasa también que se utiliza muchísimo en el mercado, es la ADN polimerasa AmpliTaq Gold. La característica esencial de esta polimerasa es que requiere un paso de activación antes de comenzar a funcionar. Y esto es porque la enzima necesita incubarse a 95 grados centígrados antes de comenzar a trabajar y sintetizar el ADN. Otro aspecto sumamente importante de la PCR es el buffer de reacción y los iones magnesio que se encuentran y deben estar presentes en la reacción de PCR. Además de todos los señalados anteriormente, es muy importante que el buffer de reacción mantenga un pH estable que generalmente se encuentra entre 8.3. Este buffer de reacción además contiene sales como el cloruro de potasio, el cloruro de magnesio en unas concentraciones entre 1.5 y 2.5 milimolar. Los iones magnesio son absolutamente indispensables para la reacción en cadena de la polimerasa porque forman un complejo con los DNTPs para que estos puedan ser reconocidos por la enzima. Además, los iones magnesio se unen de manera específica a la Taq polimerasa para que ésta pueda activarse y funcionar. Por otra parte, también ayudan a aumentar la TM de la interacción entre el cebador o primer con el ADN molde o templado. Es muy importante evitar entonces que en la solución de extracción de ADN, es decir, en donde viene el ADN que se va a amplificar, existan compuestos que quelen el magnesio o que depleten el magnesio de la solución de reacción.
porque es muy importante que se encuentren los iones magnesio libres. Existen algunos otros suplementos que se utilizan para la PCR, entre los que se encuentran el DMSO, el PEG6000, la formamida, el glicerol, espermidina y algunos detergentes iónicos. Todos ellos se utilizan para mejorar la eficiencia de la PCR. Como resumen, aquí puedes observar en esta diapositiva cuáles son todos estos componentes que son esenciales para la reacción en cadena de la polimerasa. En primer lugar, está el templado de ADN, que está ejemplificado en esta diapositiva como una escalerilla verde. Los cebadores, que son estos pequeños oligonucleótidos de no más de 16 o 30 bases, que están ejemplificados en color azul y rosa en esta diapositiva. Los desoxirribonucleótidos trifosfato o DNTPs, que es necesario que estén presentes para hacer la amplificación de la cadena de DNA. La TAC ADN polimerasa, que es la enzima encargada de llevar a cabo esta reacción. Y por último, y muy importante, la mezcla de reacción y el magnesio, que necesitan estar presentes en la mezcla para poder llevar a cabo la reacción. El termociclador es un equipo en el cual se lleva a cabo esta reacción de PCR. El equipo permite incrementar y disminuir de manera drástica la temperatura para poder llevar a cabo esta reacción. Ya que hemos revisado cuáles son los componentes esenciales de la PCR, entonces ahora comenzaré a platicarte cuáles son los pasos que se requieren para la reacción en cadena de la polimerasa. El primer paso es la desnaturalización de las hebras de ADN. Este paso de desnaturalización lo que permite es que la doble hebra de ADN se despegue y entonces forme dos hebras monocatenarias. Esto se logra al aumentar la temperatura hasta cerca de unos 95 grados centígrados porque se desestabilizan los puentes de hidrógeno que mantienen unida la estructura del ADN y entonces se separan las hebras para formar hebras monocatenarias. Esto es muy importante debido a que en el siguiente paso se tiene que llevar a cabo la unión de los cebadores a estas hebras. Es muy importante considerar que no todas las dobles hebras de ADN se van a despegar a 95 grados centígrados, es una temperatura aproximada y estándar que se utiliza para desnaturalizar al ADN, pero la desnaturalización del ADN depende de la cantidad de guaninas y citosinas que se encuentren presentes en la secuencia, así como de timinas y adeninas. Las pares de guanina-citosina tienen una mayor interacción de puentes hidrógeno, son más puentes hidrógeno los que los mantienen juntos, que las interacciones entre timina y adenina. Por lo tanto, aquellas hebras que tienen una gran cantidad de guaninas y citosinas tardan más tiempo en desnaturalizarse que las que contienen timinas y adeninas. Por ejemplo, en esta diapositiva está el ejemplo de Serretia marcensis, que tiene aproximadamente un 60% de guaninas y citosinas, y su TM, que es la temperatura media a la cual se lleva a cabo la desnaturalización, es de 94 grados centígrados. Es decir, temperaturas más bajas no permiten la desnaturalización de este ADN de esta bacteria. Sin embargo, Pneumococcus, otra bacteria que tiene aproximadamente un 40% de guaninas y citosinas en lugar del 60% que tenía Serratia, como te comenté, su temperatura de fusión o su temperatura media de desnaturalización es de 85 grados centígrados. Por esto es que se utiliza una temperatura de desnaturalización estándar de 95 grados centígrados para asegurar que aquellas hebras de ADN que sean ricas en un contenido de guaninas y citosinas se asegure su desnaturalización. Una vez que se lleva a cabo esta desnaturalización de ADN y se han formado las dos hebras monocatenarias, se lleva a cabo la hibridación, es decir, la unión de los cebadores a cada una de sus hebras complementarias dentro del ADN. Estos cebadores, como puedes ver en la diapositiva, se unen el azul a una de las hebras del ADN y el rosa a la otra hebra complementaria del ADN. Estos dos cebadores van a permitir la amplificación de la región específica de interés del investigador, tanto de la hebra en sentido forward como de la hebra en sentido reverse. Generalmente, esta hibridación se lleva a cabo entre 55 y 65 grados centígrados. Sin embargo, esta temperatura depende mucho
del tipo de cebadores que se utilicen. Y por eso aquí te menciono algunas de las consideraciones importantes en este paso de la hibridación. En esta fase, los cebadores se van a mover libremente entre las hebras monocatenarias de ADN hasta poder encontrar su complementariedad en la hebra de ADN a la que corresponden. Empiezan a formar enlaces entre las diferentes regiones en las que tienen afinidad y con las cuales se unen y que son complementarias, y estos enlaces pues, se pueden ir rompiendo y uniendo dependiendo de la especificidad de la región. En cuanto encuentran la región específica de su unión, esos enlaces son cada vez más fuertes entre las dos hebras del cebador y la hebra complementaria a la cual se están uniendo. Una vez que están unidas, entonces este enlace ya no es posible de romper y eso estabiliza una pequeña estructura de doble hebra entre el cebador y la hebra monocatenaria del ADN. Esta parte es sumamente importante porque la Taq polimerasa no puede unirse si no existe una estructura de doble hebra inicial para poder hacer la síntesis de la cadena. Así que el tercer paso, una vez que se han unido estos cebadores, es la reacción en cadena como tal de la polimerasa. La polimerasa se une a este doble hebra del ADN formada entre el cebador y la región que identificó en la hebra complementaria, y la Taq polimerasa comienza a tomar los DNTPs que se encuentran en solución, como se puede ver de manera caricaturesca en esta diapositiva, y empieza a amplificar la hebra de ADN en el sentido 5'3'. Una vez que se amplifica la región, tanto en sentido forward como en sentido reverse, como se puede ver en esta diapositiva, la ADN polimerasa se desprende y los dinucleótidos trifosfato tampoco ya no son utilizados. Al final de este primer ciclo, en donde se lleva a cabo esta extensión, que así es como se conoce este paso, a partir de una hebra monocatenaria se obtienen dos hebras dobles de ADN. Así que la temperatura ideal de trabajo para la extensión, para la ADN polimerasa, es de 72 grados centígrados y este paso se lleva a cabo a esa temperatura. La reacción en cadena de la polimerasa empieza con la desnaturalización de la doble hebra de ADN. Una vez que se lleva a cabo la desnaturalización, como se puede ver en la parte izquierda de esta diapositiva, se separan las dos hebras del ADN y se forman dos hebras monocatenarias. Después de esa desnaturalización, que es a 95 grados centígrados, se lleva a cabo el paso de hibridación, en donde los primers o cebadores van y se unen a la región específica a la cual son complementarios, a la cual fueron diseñados. Y una vez que se lleva a cabo esta hibridación, que generalmente está entre 50 y 65 grados centígrados, se lleva a cabo un tercer paso, que es la extensión. En la extensión, la ADN polimerasa hace crecer la hebra a partir de la región en la cual están complementarios el cebador con el ADN, y al llevar a cabo esta extensión, que es a 72 grados centígrados generalmente, se vuelve a formar una doble hebra de ADN. Esto es un solo ciclo de PCR y esto se llega a repetir cerca de 35 o 40 veces, es decir, entre 35 y 40 ciclos de estos 4 pasos que te acabo de comentar, llevan a la amplificación final de una región específica del ADN. En consecuencia, en esta diapositiva puedes ver un clásico ciclo de PCR convencional, en donde en el eje de las Y se observa la temperatura y en el eje de las X se observan los minutos. El paso inicial es el paso de desnaturalización, que se lleva a cabo a 95 grados centígrados y luego, vertiginosamente, cae la temperatura hasta cerca de los 65 grados centígrados para poder hacer el paso de la hibridación. Y luego nuevamente sube la temperatura rápidamente hasta 72 grados centígrados para poder llevar a cabo la extensión por la Taq polimerasa y regresamos nuevamente el ciclo para volver a hacer una desnaturalización de esas hebras que ya se formaron. Entonces el ciclo se repite constantemente, como se puede ver en esta diapositiva. Después de cada ciclo de desnaturalización, lo que se obtiene es que, por ejemplo,
De la primera ronda de amplificación efectiva, en donde hay moléculas de ADN de diferentes tamaños, se obtienen pues, moléculas de diversos tamaños después de la primera amplificación. Esas moléculas ya empiezan a tener un tamaño específico porque solamente se está amplificando una región específica del ADN, cierta región de un número limitado de bases. Entonces, al final de ese primer paso de amplificación, ya las hebras comienzan a tener un tamaño específico en cuanto a su amplificación. Teóricamente, al cabo de 20 ciclos de PCR, por ejemplo, se logra una amplificación de 220 veces el material original que existía. Es decir, hay 220 moléculas más de ADN específico de la región que se está amplificando en comparación con lo que se tenía de manera inicial. Eso siempre y cuando la reacción se lleve a cabo al 100%. Es una suposición de la eficiencia de la PCR convencional. En esta diapositiva puedes ver cómo a partir de un templado o un molde de ADN, en donde se encuentra la región específica que se quiere amplificar y que en este caso es un gen específico, se lleva a cabo un primer ciclo en el cual de una doble hebra de ADN se obtienen dos dobles hebras de ADN. Y al cabo del segundo ciclo, de una sola de esas hebras se obtienen otras dos y de la otra hebra otras dos. Es decir, al final del segundo ciclo, de una hebra inicial se tienen 4 nuevas hebras. A eso es a lo que se le conoce como amplificación, el ir obteniendo una mayor cantidad de esa región específica del ADN que está contenido en la muestra. Al final de la PCR se puede ver el resultado de esta PCR convencional en un gel de agarosa. Lo que se hace es correr todo lo que se encuentra en el tubo de reacción y que es resultado de la amplificación de la región específica de ADN, se corre en un gel de agarosa y lo que se observa finalmente es una banda muy bien definida, muy bien delimitada, con un peso específico, que es el peso esperado por el investigador. Como se puede ver en esta diapositiva, existen 3 bandas, una de mayor peso molecular en los primeros 2 carriles, una de peso medio y una de peso más pequeño en los otros últimos 2 carriles. Es una banda única y esa banda única quiere decir que la región de interés ha sido amplificada. Si en la PCR hubo alguna amplificación inespecífica, no se observa una sola banda, se observan más bandas en el gel de agarosa y entonces eso indica que la reacción no fue absolutamente específica y hay que volver a repetirla, cambiando, por ejemplo, la temperatura de hibridación o anillamiento, como a veces se dice, es decir, cuando los cebadores se unen a la doble hebra, o agregando una mayor cantidad de DMSO, por ejemplo, para lograr una mayor especificidad, en fin. Una vez que se termina la PCR convencional, se pueden continuar con ciertos protocolos técnicos, como por ejemplo microarreglos, secuenciación, construcción de librerías, clonación, estudios de diagnóstico, etc. Con la PCR convencional no se pueden realizar cuantificaciones del ADN que se encuentra en la muestra. Con la PCR convencional tampoco se puede seguir el curso de amplificación en tiempo real, solamente se ve el inicio y el final de la reacción. Con la PCR convencional tampoco se puede amplificar más de un fragmento de interés en cada uno de los tubitos donde se lleva a cabo la reacción. Es decir, estas son solamente reacciones uniplex dentro de la PCR convencional. Sin embargo, existen otros tipos de PCR, como son el PCR en tiempo real y el PCR digital. ¿Qué características tienen estos con respecto a la PCR convencional? Todos ellos, como puedes ver en esta tabla, se basan en la reacción en cadena de la polimerasa, es decir, todos de manera esencial utilizan la reacción de la ADN polimerasa para amplificar una región específica utilizando DNTPs, primers, un ciclado de diferentes temperaturas. Todos tienen exactamente esa misma base. Sin embargo, en el caso del PCR convencional, no es posible rastrear la reacción que se está llevando a cabo de amplificación de manera simultánea, bien con un curso temporal.
En el caso de la PCR en tiempo real y de la PCR digital, esto sí es posible. En el caso de la cuantificación, con el PCR convencional no es posible cuantificar el ADN específico dentro de una muestra, pero en el caso del PCR en tiempo real sí, aunque es una cuantificación relativa que revisaremos más adelante, y en el caso del PCR digital sí se puede realizar una cuantificación y esta es absoluta. En el caso del PCR convencional, solamente se puede analizar una región o un solo gen en cada tubo de reacción. En cambio, en la PCR en tiempo real y en la PCR digital, sí es posible identificar más de una región por cada reacción. Es decir, sí se pueden llevar a cabo reacciones múltiplex. ¿Y por qué es posible llevar a cabo un registro de la actividad de amplificación con el PCR digital y con el PCR en tiempo real, a diferencia del PCR convencional? Porque en estas dos técnicas se utilizan fluoróforos y estos fluoróforos se van identificando su fluorescencia, se va midiendo su fluorescencia en el curso temporal y esto es lo que permite llevar a cabo una rastreabilidad de la amplificación de una región específica de ADN. Por lo tanto, en esta diapositiva quiero platicarte cuáles son estas características de los fluoróforos que intervienen en seguir el curso temporal de la reacción de amplificación. Existen fluorescencias no específicas que se utilizan tanto para PCR en tiempo real como para PCR digital y también existe una señal de fluorescencia específica. ¿Qué diferencias existen entre ellas? Como puedes ver en esta diapositiva, la primera característica es que se emplean fluoróforos libres que se intercalan en la doble hebra de ADN. Eso es cierto para la fluorescencia no específica. Es decir, la fluorescencia no específica utiliza fluoróforos inespecíficos que se unen a cualquier zona dentro de la doble hebra de ADN. En cambio, la fluorescencia específica no utiliza este tipo de fluoróforos. Se emplean sondas acopladas a fluoróforos que son dirigidas a regiones definidas del ADN. Eso es lo que se utiliza en el caso de las señales de fluorescencia específica. Son regiones particulares identificadas por sondas marcadas con fluoróforos y por lo tanto su señal de fluorescencia es absolutamente específica para esa región de ADN. Eso no se utiliza para la señal de fluorescencia no específica. Es la principal diferencia entre estos dos tipos de señales. ¿Es posible realizar reacciones múltiplex con la señal de fluorescencia no específica? No es posible porque los fluoróforos se unen a cualquier región del ADN donde haya doble hebra. Entonces no es posible cuantificar regiones específicas diferentes, por ejemplo, de diferentes genes, utilizando fluoróforos no específicos. Sin embargo, sí es posible hacerlo con señales de fluorescencia específica, dirigiendo sondas específicas con fluoróforos marcados de manera diferente, que van dirigidos a regiones diferentes dentro del ADN. Y entonces, sí es posible detectar dos diferentes regiones de ADN cuando se utilizan señales de fluorescencia específicas. ¿Se emplea en PCR en tiempo real la fluorescencia no específica? Sí, es ampliamente utilizada la fluorescencia no específica para PCR en tiempo real y también se utiliza la fluorescencia específica en PCR en tiempo real. Para PCR convencional, las dos también son ampliamente utilizadas, señales no específicas y señales específicas de fluorescencia. ¿Pero en qué se basa esto? La señal de fluorescencia no específica tiene como principales ejemplos el Cybergreen y el EvaGreen, que son moléculas, como te comentaba, que se unen de manera inespecífica a cualquier doble hebra de ADN que encuentren y entonces al unirse a esa doble hebra, fluorecen. ¿Cómo es que se lleva a cabo este seguimiento de la fluorescencia en tiempo real? La señal de fluorescencia no específica en el PCR en tiempo real se puede ir siguiendo de acuerdo al curso temporal, midiendo la fluorescencia de este fluoróforo inespecífico al terminar cada ciclo de reacción. En esta diapositiva, de manera particular, puedes observar todo un ciclo en el cual se lleva a cabo el primer paso, que es la desnaturalización, en el cual se encuentran las moléculas del fluoróforo dispersas en el medio y de esa manera no fluorecen.
En el siguiente paso se encuentra la hibridación y en la hibridación se unen los cebadores a la hebra complementaria de ADN contra la cual fueron diseñados. En el tercer paso se lleva a cabo la extensión de esas hebras y entonces se forma ya una estructura de doble hebra a la cual comienzan a integrarse las moléculas de fluoróforo, que es la doble hebra por la cual tienen afinidad. Una vez que están incorporadas a esta doble hebra, se hace incidir una luz que excita a estos fluoróforos y los fluoróforos emiten la señal de fluorescencia. Esto es lo que va midiendo el equipo al término de cada uno de los ciclos de estos 3 pasos de desnaturalización, hibridación y extensión, y entonces esto lo va registrando al término de cada uno de estos ciclos y eso es lo que se va observando en un curso temporal como el que se muestra a continuación. En este curso temporal puedes observar en el eje de las Y's las unidades de fluorescencia que se van detectando con el equipo, que es un termociclador, y en el eje de las X se observan los diferentes ciclos que han transcurrido de la amplificación del ADN. Se observan gráficas que tienen un comportamiento sigmoide, tienen en la parte superior una meseta, que es como se le conoce a esa parte en donde ya no hay amplificación, ya no existe un crecimiento de la señal de fluorescencia y todos llegan como a la misma señal. Y en la parte inferior todas provienen de una línea basal de fluorescencia por debajo del 0. Arriba del valor de 0 existe una línea verde en esta diapositiva. Esa línea verde se le conoce como valor umbral de la señal de fluorescencia. Ese valor umbral es definido en muchas ocasiones por el mismo instrumento o puede ser redefinido por el usuario. Así que, como puedes ver, esta serie de gráficas en diferentes colores van incrementando su señal de fluorescencia de manera sigmoide hasta llegar a la meseta. Estas líneas, como puedes ver también en esta diapositiva, van cruzando la línea verde del valor umbral en diferente número de ciclos, es decir, coinciden, por ejemplo, la línea roja coincide en un ciclo que es el número 13, la línea naranja coincide en el número de ciclo 18 y la línea morada, la última, coincide en un ciclo que es aproximadamente 33. Esto es muy importante porque de acuerdo al número de ciclo en el cual se pase este nivel umbral es como se define la concentración del ADN que se encuentra en la muestra. Aquellas muestras que estén más concentradas pasarán el límite umbral a un menor número de ciclos y aquellas muestras que estén menos concentradas pasarán el límite umbral hasta que hayan recorrido una mayor cantidad de ciclos. Y esto es bastante lógico porque la fluorescencia, recuerda, se está midiendo de acuerdo a la cantidad de moléculas de doble hebra que se encuentran presentes en la reacción de amplificación. Así que si hay una mayor cantidad de ADN de manera inicial, pues se requieren menos ciclos para poder detectar una mayor fluorescencia. En el caso de ADN que esté en menor concentración, pues se van a requerir una mayor cantidad de ciclos para poder obtener una señal de fluorescencia lo suficientemente fuerte para poder cruzar el umbral que ha sido determinado por el equipo. En consecuencia, aquí puedes ir viendo cómo es que se lleva a cabo el proceso de cuantificación relativa que se hace con el PCR en tiempo real, en la cual se hace una curva estándar a partir de una cantidad conocida de ADN, de un ADN específico, y entonces se hace una curva estándar como se puede ver en esta diapositiva, en donde tú puedes ver en color café el NTC, que es el Non-Template Control, o el control que no tiene templado, es decir, que al no tener ADN muestra, jamás debería amplificar. En consecuencia, se puede ver esa línea café a lo largo de todo el ciclo temporal, y esa línea café jamás cruza la línea verde, que es el punto umbral de fluorescencia establecido por el equipo. Posteriormente puedes ver una serie de diluciones seriales de ese ADN control, en donde se encuentra el valor de 1, una copia, 10 copias, 100 copias, 1000 copias, 10.000 copias, 100.000 y 1.000.000 de copias.
Con esta curva estándar se pueden obtener los valores de CT, que son los valores de ciclo umbral, en el cual se puede identificar la cantidad de ADN que se encuentra presente. Es decir, el valor de CT de 1.000.000 de copias, que está definido por la línea roja, no es el mismo valor de CT de una sola copia que está definido por las líneas moradas que puedes ver en esta diapositiva. Con ello se puede hacer de manera relativa una extrapolación de una muestra viendo qué valor de CT, como se ve en esta diapositiva, por ejemplo, esa línea punteada gris que ejemplifica una muestra que se está analizando, qué valor de CT tiene esa muestra y extrapolarlo a los valores de CT que han sido obtenidos por la curva estándar. Por eso se considera a esta una cuantificación relativa, porque en realidad lo estás cuantificando en relación a una serie de diluciones creadas por el usuario. La cuantificación por PCR digital, a diferencia de la PCR en tiempo real, es una cuantificación absoluta, es decir, en esta cuantificación no se utilizan curvas estándar como se utiliza en la PCR en tiempo real, y la cuantificación absoluta se realiza con el fundamento de diluir la muestra inicial de ADN con el fin de obtener una sola molécula de ADN en esa serie de diluciones y poder hacer una cuantificación completamente absoluta sin tener una referencia de una curva estándar. Esto se puede realizar a través de, por ejemplo, gotas o a través de algunos chips en donde se llevan a cabo estas miles o millones de diluciones y se hace dirigir una sonda específica contra la región que se quiere identificar y entonces se obtienen señales de fluorescencia de diferentes intensidades. Las señales de fluorescencia, cuando no haya templado, pues van a ser nulas y entonces se verá como en esta diapositiva del lado derecho, en donde se observa la muestra 1 y que no existe un blanco. Si la intensidad de la señal empieza a incrementarse, habrá una intensidad más alta cuando la muestra esté altamente concentrada, medianamente o bajamente concentrada. Y con esto se puede hacer una cuantificación absoluta sin necesidad de construir una curva estándar. Todo lo anterior se refiere a esa señal de fluorescencia que es no específica y que se refiere a fluoróforos como el Cyber-Green y el Eva-Green. Sin embargo, ahora quisiera platicarte sobre cómo es que se determina la señal de fluorescencia en un curso temporal cuando esta es específica. De manera particular, solamente vamos a hablar de las ondas Tachmann, pero existen otro tipo de ejemplos de estas señales de fluorescencia específicas que están basadas en otro tipo de sondas, como son las sondas Beacon Designer y las ondas FRET. De manera particular, estas ondas Tachmann son sondas, pequeños oligonucleótidos también, que están dirigidos contra una región específica del ADN, pero que no equivalen a los primers. O sea, son oligonucleótidos extras que están agregados en la reacción de PCR y que intervienen en la siguiente manera, como te lo voy a comentar. Estos oligonucleótidos tienen en un extremo unido un apagador o quencher y en el otro extremo tienen unido un fluoróforo. Este fluoróforo generalmente puede fluorecer, pero su fluorescencia está apagada por la otra molécula que se encuentra al lado, a no mucha distancia, porque los oligonucleótidos de estas ondas no son muy largos. Una vez que se lleva a cabo el paso de la extensión de la ADN polimerasa, en donde ya se unieron los primers previamente diseñados y la polimerasa está haciendo crecer la cadena, estas ondas se unen en regiones que están, por ejemplo, en el centro de la región de interés a amplificar. Cuando la ADN polimerasa llega y esta sonda está unida a la doble hebra de ADN en la región complementaria a la que corresponde, recuerda que esta TAC ADN polimerasa es capaz de tener actividad de exonucleasa. Eso quiere decir que puede ir rompiendo la doble hebra en el sentido 5'3'. Así que al llegar a la sonda, comienza a degradarla, comienza a romperla y comienza a liberar los nucleótidos que tienen unidos al apagador y al fluoróforo. Una vez separados por este rompimiento que ha generado la ADN polimerasa,
el fluoróforo es capaz de emitir una señal que el apagador ya no es capaz de disminuir. Y entonces el termociclador puede determinar la fluorescencia de esta reacción mientras se está llevando a cabo el paso de la extensión del PCR. En esta diapositiva puedes ver esto ejemplificado de manera de caricatura, en donde se observa el primer paso de desnaturalización, en el segundo paso en donde se da la hibridación o el anillamiento, que generalmente también en ese paso es donde se une la sonda a su región específica, y recuerda no confundirlo con los primers, son moléculas diferentes. Al llevarse a cabo la extensión, la ADN polimerasa empieza a amplificar la cadena de ADN y al llegar a la región en donde está la sonda, la degrada, la rompe. Al romperla, se libera el fluoróforo y este puede emitir su señal. En ese momento es cuando el termociclador mide en tiempo real cómo es que se está llevando a cabo la amplificación de una región específica del ADN, porque esta sonda, a diferencia de los fluoróforos que se unen de manera inespecífica a la doble hebra de ADN, está identificando solo una región absolutamente específica del ADN. Por eso, esta amplificación se conoce como una amplificación específica de esa región y por ello mismo es que se pueden utilizar diferentes sondas de este tipo marcadas con diferentes fluoróforos para identificar diferentes genes dentro de una misma reacción. A eso se le conoce como reacción multiplex. En esta diapositiva se pueden ver del lado izquierdo el alelo 1 y el alelo 2 y cómo es que las sondas que están diseñadas para unirse a cada uno de ellos y poder identificar las variantes en cada uno de estos alelos solamente se pueden unir a esas regiones. Si lo observas con cuidado, en donde dice alelo 1 se observa una secuencia de sonda que está marcado con un fluoróforo que dice V y que se refiere al colorante Bic. Y en el alelo 2 está una sonda que se está uniendo y se está rompiendo por la acción de la TAC polimerasa y tiene un fluoróforo marcado con la letra F de colorante FAM. Con esto entonces se pueden detectar las variantes específicas encontradas en cada uno de los diferentes alelos que tenemos utilizando una misma reacción de PCR, utilizando el mismo ADN muestra, pero con dos sondas diferentes que pueden ir a mapear la región de interés que es importante. En las gráficas de la derecha se pueden observar los gráficos de PCR en tiempo real, en donde se encuentra en la primera de ellas una curva estándar hecha con un gen de estos que se llaman housekeeping, es decir, de estos que son constitutivos, que todo el tiempo se encuentran expresando de manera estándar, y con ello se crea la curva estándar y se utiliza un colorante especial que es FAM, como se puede ver en esta diapositiva, para identificar este gen de GAPT. En las gráficas inferiores puedes ir viendo cómo es que se identifican otros genes, como es el caso de ACTB con el colorante HEX, interleucina 1 beta con el colorante THRED y la tubulina, el gen de la tubulina con el colorante CY5. Así se puede realizar una sola reacción de PCR, utilizar la misma ADN polimerasa, los DNTPs, diferentes primers y diferentes ondas y en un solo tubo de reacción obtener el nivel de expresión de 3 diferentes genes, por ejemplo. A eso es a lo que se le conoce como multiplex. Las aplicaciones de la PCR son prácticamente ilimitadas, se utilizan para una infinidad de aplicaciones entre las que se encuentran microarreglos, diagnósticos de ciertos virus, secuenciación, clonación de ciertos segmentos de ese ADN, diagnósticos, por ejemplo, de histocompatibilidad para ver si el donador es compatible con la persona a la que le va a donar algún órgano, estudios y diagnóstico de farmacogenómica, etc. En resumen, la reacción en cadena de la polimerasa se basa en una reacción enzimática cuyo producto es la amplificación de una gran cantidad de moléculas de ADN de manera específica y que son sintetizadas por la ADN polimerasa. En la PCR, de manera esencial, se requieren un ADN templado o molde,
DNTPs, ADN polimerasa, buffer de reacción y magnesio. Además, podrían requerirse sondas Tachmann, por ejemplo, depende de la amplificación, o podrían requerirse DMCO o glicerol, pero estos son los componentes esenciales de una reacción de PCR. La PCR en tiempo real permite la cuantificación relativa de las moléculas de ADN contenidas en una muestra. Se puede registrar esa amplificación en un curso temporal y esto se puede hacer con fluorescencia específica o no específica. La PCR digital, a diferencia de la PCR en tiempo real, permite una cuantificación absoluta de las moléculas específicas de ADN que se requieren rastrear dentro de una muestra y también se puede hacer de manera específica o no específica. En conclusión, la PCR convencional y todas sus variantes, entre las que se encuentran el PCR en tiempo real, el PCR digital y la retrotranscripción por PCR, son ampliamente utilizadas para muchas áreas de la ciencia, entre las que se encuentran biología molecular, el diagnóstico genómico, estudios de medicina genómica, etc. Es la herramienta más ampliamente utilizada en la ciencia. Muchas gracias por tu atención y espero que esta información sea útil para tu desarrollo profesional.